Gadis, en confianza. Radio Coruña, Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. La bronca política ha llegado al Ayuntamiento de A Coruña. Ayer la alcaldesa Inés Rey expulsó del Pleno al portavoz del Partido Popular, Miguel Lorenzo, tras 3 advertencias. Hoy los dos han valorado ese clima de crispación importado desde Madrid. Ha recogido sus palabras desde Radio Coruña Isabel Bravo. Inés Rey hace un llamamiento al PP a la reflexión, a que piense qué tipo de oposición municipal quiere hacer. La alcaldesa de A Coruña considera que los conservadores se han saltado las líneas rojas en su estrategia de crispación con asuntos ajenos a la ciudad de A Coruña y a lo que entiende son faltas de respeto continuas a la presidencia de la corporación. Advierte de que no lo va a consentir y que va a ser firme para que el Pleno no acabe convirtiéndose en un circo. El portavoz del PP, mientras, Miguel Lorenzo, ha pedido a la alcaldesa que se calme, que se sosiegue. Afirma que existe un respeto institucional, pero que actitudes y declaraciones en el Pleno, como las que hace el portavoz del Gobierno local, José Manuel Laje, no se pueden consentir. En Ferrol también es día de reacciones, pero en este caso después de que la ministra de Defensa haya anunciado la rebaja de la muralla del Arsenal. Radio Ferrol, Rebeca Collado, muy buenas. Muy buenas. Hay una satisfacción generalizada en la ciudad con este acuerdo. Se trata de una actuación largamente demandada desde el ámbito social y político. Desde el Concello de Ferrol hablan de un acuerdo histórico. El alcalde asegura que será la actuación más importante del siglo. El Grupo Socialista aplaude la intervención y remarca que es un claro ejemplo del compromiso del Gobierno central con Ferrol, mientras que el Grupo de Ferrol en Común también ha valorado muy positivamente la oportunidad que dice abre para la ciudad esta intervención. Ganará en apertura con unas vistas más claras y también más amplias. Ahora falta por detallar cuestiones clave, plazos y financiación. El Concello ferrolano se hará cargo de la obra, para lo que buscará también el apoyo de la Xunta de Galicia. Será en torno a los 5 millones de euros el coste aproximado. Y un asunto más, una denuncia podría obligar a cambiar de nombre al restaurante Terra, reciente ganador de una estrella Michelin. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Pois si Brais Pichel é o cociñeiro e propietario do restaurante Terra de Fisterra que vivía hai poucos días o seu mellor momento profesional a toda agora, recibindo a súa primeira estrela Michelin na gala celebrada en Barcelona, sendo ademais o único restaurante galego que sumou unha estrela neste ano. Agora, vese ante a posibilidade de ter que cambiar o nome do seu establecemento e todo a raíz da denuncia dos donos dun hotel que se chama igual, Hotel Terra, en Padrón. A través das redes sociais, o propio Pichel facía pública a denuncia recibida esta mañán e solicitaba axuda de alguén con coñecemento en rexistro mercantil. O cociñeiro Fisterra está sorprendido ante o burofax recibido e mentre se espera que o que lle digan os expertos, inicialmente el considera que non se pode registrar un nome tan xenérico como Terra, e menos cando se trata de dous negocios diferentes, como un restaurante e un hotel. De momento, toca esperar a ver o que determina a xustiza. Centro Galego de Estudos, infórmate. Convocadas 901 prazas de acceso libre e promoción interna. Destacan de novo ingreso 96 prazas de asente técnico en xestión ambiental, 9 de delineante, 7 de capataz, 17 de mantemento de servizos, 12 de análise de laboratorio, 58 de auxiliar e persoal de recursos naturais e 117 de persoal de limpeza e cociña. Visita os centros Infórmate chamando 604 003 275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións, traballando en ti. Doce y media, estamos en tiempo de tertulia como todos los viernes, tertulia que compartimos con José Luis Armesto, ¿qué tal, bo día? Hola, bo día. Con Silvia Longueira, ¿qué tal, muy buenas? Muy buenos días. Y también con María Aparicio, hola María, ¿qué tal, muy buenas? Hola, muy buenos días. Bueno, mañana tenemos la presentación del grupo promotor de Sumar en Galicia, los dirigentes que van a tratar de impulsar esta formación política en Galicia. La presentación es en A Coruña, va a estar la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, y una presentación además de este grupo promotor que se produce después de que esta
semana conociéramos que va a estar dentro de Sumar Juan Díaz Villoslada, que fue concejal con el Partido Socialista, tuvo atribuciones de gobierno, en su día también pugnó por ser el máximo responsable del PSDG, algo que finalmente no consiguió y, bueno, tras dejar el gobierno municipal, después se dio de baja del Partido Socialista y ahora anuncia que estará en Sumar. Bueno, ¿qué papel creéis que puede jugar Sumar en Galicia toda vez que tenemos llamando a la puerta unas elecciones autonómicas, Silvia? Pues no sé exactamente qué va a pasar, nadie sabe lo que va a pasar, por eso vamos a unas elecciones cuando toque. Pero bueno, es una reordenación de la izquierda, como otras veces ha sucedido. Esta vez, en este sentido, hay una noticia, digamos, que es sobresaliente para la ciudad y para Galicia, como es el caso de Juan Díaz Villoslada, que ha sido efectivamente militante del PSOE, y como tú has dicho, ha tenido responsabilidades políticas a varios niveles, y eso siempre tiene, digamos, un morbo, ¿no? Es decir, no es un militante de base, ni, bueno, que sucede mucho, hay muchos militantes de base que cambian de opciones políticas, tenemos ejemplos muy variados en diferentes partidos. Sucede que aquí es alguien que ha tenido una visibilidad importante. Bueno, pues él lo ha decidido así. Supongo que las desafecciones políticas y las afecciones surgen y basculan en la izquierda, en la derecha, en el nacionalismo y en muchos otros órdenes de la política, ¿no? ¿Qué papel va a desempeñar? Hombre, pues yo supongo que el mismo que puede desempeñar a nivel nacional, es decir, es una pared que está ahí para sumar hacia la izquierda y que en cualquier caso también corresponde a una reordenación de lo que supuso todo el movimiento del 15M, ¿no? Todas las mareas, todos los comunes. En ese sentido se está ordenando ese espacio que en algún momento nació con mucha vocación política, pero a lo mejor con una débil organización y una débil implantación en el territorio, y aquellos que ya tenían una experiencia política previa, que venían de Izquierda Unida, evidentemente, y que tenían, pues digamos, las armas de lo que supone un aparato político, que en definitiva es lo que te lleva a ganar o a perder unas elecciones, ¿no? Pues esa carrera de fondo que tenía Izquierda Unida, bueno, pues está saliendo a flote y al final, bueno, vuelven a organizarse y aquellos que en algún momento se han desafectado de un partido, como es el que tú comentabas, pues es una opción para la izquierda, ¿no? Así que una reordenación, a la izquierda le viene bien esa reordenación, yo creo, porque es, bueno, diferentes opciones que al final se aglutinan ahí y que, vamos, cada uno que defienda lo suyo. María. Sí, como estábamos escuchando ahora, al final se trata de una reorganización de la izquierda con la intención y con el sentido futuro de intentar sumar, nunca mejor dicho, pues entre todos los partidos de la izquierda para, si Alfonso Rueda no saca la mayoría absoluta, que la va a sacar, intentar llegar al gobierno de la Xunta de Galicia. Evidentemente, el hecho de que Juan Díaz Villoslada se haya dado de baja recientemente del PSOE y haya, además, aparte de haber ocupado cargos de gobierno, haya tenido pues una presencialidad dentro de lo que es el PSOE a nivel gallego, pues le da más morbo al asunto, ¿no? Claramente esto está dirigido pues a eso, a intentar sumar más. Evidentemente, Yolanda Díaz, yo creo que a nivel personal, pues ha jugado muy bien sus cartas desde el principio que se unió a las mareas, evidentemente, a Podemos, y se ha descolgado en el momento necesario y oportuno. Basta ver también los movimientos entre Podemos y Sumar que hemos visto a nivel nacional pues esta semana, ese paso al grupo mixto. Y bueno, y perdona, y en el caso de Galicia, pues en estos momentos sin conversaciones entre las dos formaciones políticas, y vamos a ver cómo se traslada eso a las autonómicas, si digamos el electorado de ese espacio político no va a tener que elegir entre dos papeletas. Hombre, yo me imagino que al final, dentro de esa reordenación y reorganización, que la única finalidad que tiene es gobernar la Xunta, yo me imagino que lo harán pues con la cabeza suficiente, igual que en ese sentido hicieron pues a nivel nacional. Luego ya Dios dirá, después de que sean las elecciones. Lo que está claro es que las mareas se han ido deshinchando más en Galicia, entonces ese hueco
ese coto político, pues lo tienen que ocupar de alguna manera. Yolanda Díaz ha visto que con Sumar pues le va bien y evidentemente pues hay gente que quiere subirse al carro de Sumar. Dentro del Partido Socialista, con Juan Díaz Villoslada, pues no se contaba, y si él quiere seguir dentro de la política, pues ha tenido que buscar otra alternativa. Es eso, es sumar en contra de que gobierne el Partido Popular. Pero bueno, yo creo que el Partido Popular lo que tiene que hacer es ocuparse de lo suyo, como decía el otro, yo vengo aquí a vender mi libro, vender su libro y seguir teniendo la mayoría absoluta dentro de la Xunta, y estos partidos que vayan surgiendo o estas coaliciones, pues al final queden igual. Ernesto. Bueno, eu concordo máis ou menos cas outras opinións no importante e interesante que se organice, que se reorganice ese espazo a esquerda do PSOE, e xente que máis ou menos desafectada cas políticas que hai, as alternativas que hai neste momento, que propoñan unha nova alternativa, si eso vale para organizar e para mobilizar a xente para evitar que se fagan políticas de dereitas. Claro que sí, desde unha visión progresista, de esquerda, os que non aceptan ou lles valen as alternativas a nacionalista ou a do PSOE, pois en ese sentido o vexo positivo. Pero tamén decir que, como sendo realista e cas antecedentes próximos que temos a nivel municipal na Coruña, a nivel galego nas autonómicas anteriores, que non tuveron moito éxito, de feito están sin representación no Parlamento galego e están sin representación no Concello da Coruña, pois pedirlles tamén unha autocrítica, unha reflexión, para que teñan un pouco máis de vocación de permanencia, de que, ainda que os éxitos electorales acompañen ou non, non teño tan claro como María cal va a ser o resultado das eleccións. Eu tengo mentalidade positiva. Sí. Para mí. Muy e ben. para todos os gallegos. Vamos a traballar todos para que, en este caso, para que non se fagan políticas de dereitas, desde logo, desde o meu punto de vista. Entonces, é positivo, pero que teñan vocación de permanencia, independentemente dos resultados, porque si cada vez que hai unhas eleccións presentas unha plataforma electoral diferente, non creo que eso axude a movilización e a confianza da cidadanía para votar esas alternativas. Daquela, benvido sexa, e que teñan esa vocación de permanencia, que profundicen en esas alternativas, en esas propostas, para traballar a curto, a medio e a longo prazo, e non andar cambiando de plataforma cada vez que hai un proceso electoral, porque poderá parecer que simplemente son plataformas electorais cando se convocan eleccións, e espero que non é eso o que queren desde Sumar Galicia. La ensalada de siglas es importante: Alternativa Galega de Esquerdas, En Marea, Galicia en Común, y seguramente otras marcas y otros nombres que ahora mismo no se me vienen a la cabeza, pero seguramente han estado ahí, al margen de las candidaturas locales. Quiero decir que a veces también para ese electorado es un poquito complicado, ¿no? Por eso insistía en esa vocación de permanencia, ¿no? Sí, pero non podes estar mudando de siglas en cada convocatoria electoral. Yo Non creo también, que sea positivo. Yo también, por hacer un pequeño matiz, evidentemente que Juan Díaz Villoslada, que era una persona pues muy posicionada, como hemos estado hablando antes, dentro del Partido Socialista, evidentemente yo creo que va a querer traer también el voto de aquellos socialistas que a lo mejor pues están descontentos pues con lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora mismo a nivel de amnistía, no amnistía. Evidentemente la figura de Juan Díaz Villoslada es para intentar atraer esos votos de gente socialista, y luego también pues no sé, a lo mejor también podemos no debatir, pero a lo mejor nos podemos hacer la pregunta de, no sé, a lo mejor como lo ven mis compañeros, cómo va a influir al bloque, porque el bloque evidentemente estábamos viendo que cada vez estaba obteniendo mejores resultados. Dentro de la izquierda, evidentemente gallega, los tienen muy buenos. Entonces, ¿cómo va a repercutir el hecho de que Sumar se presente a las elecciones? ¿Cómo va a repercutir dentro del bloque? ¿Se va a fraccionar más el voto o cómo puede pasar? Quedan 20 minutos para la 1 de la tarde. Venga, por cerrar este bloque, nunca mejor dicho, Ernesto, y después Silvia. Sí, por eso insistía na vocación de permanencia, porque os resultados recientes que temos non son positivos para esas propostas, non? Nas últimas eleccións autonómicas,
esa plataforma ou unha parecida tuvo, me parece que foron 51.000 votos. 51.000 votos que non tuveron representación no Parlamento galego e que de alguna forma polas reglas electorais, o proceso de acabou favorecendo fundamentalmente ao Partido Popular. Entonces, hai que reflexionar sobre estes temas. Houve outras cousas que se dixeron, que sei que dixo o PSOE, non estou seguro se foi así ou non, de que non se presentaran en Lugo en Ourense, onde é máis complicado ter escaños. Todas esas cousas prácticas non axudan as outras propostas mayoritarias. Pero eu si defendo que presenten ese espazo, que defendan ese espazo, que traballen en continuidade e que teñan permanencia e que non se limite a Esquerda Unida porque eso non ten futuro. A ver, hai en galego unha frase que é chegar e encher. Bueno, pois en política chegar e encher non existe. Eso non existe. Pueden existir otras cosas, es decir, la persona adecuada en el momento adecuado, puede existir que uno trabaje con un plan, lo cumpla y no consiga los resultados esperados, es decir, no, el juego político, entendamos juego como el sistema político, tiene unas normas que muchas veces no se cumplen y tienen otras que son inamovibles y no existe el chegar y encher. Básicamente porque alguien que va a votar o que tiene la conciencia de votar, y no hablo de los que estamos aquí, que a lo mejor más o menos estamos en la comidilla de lo que es la política, ¿no? Ni siquiera en la profundidad, en la comidilla. Las personas el ciudadano normal que va a votar no está en esto, está en otro tipo de cuestiones que tienen que ver mucho más allá de lo que estamos hablando aquí. Y el hecho de coger figuras que han estado en otro partido o personas que han estado en otra plataforma, a veces parece que es como un reclamo. Yo creo que es un reclamo visual. Pero luego todo esto depende mucho de la voluntad humana del que se acerca a la urna y que no está en la pomada de este asunto y está en otras muchas. Entonces, básicamente, yo creo que todos estos procesos de reunificación obedecen a unos intereses personales y políticos de una serie de formaciones y que, como bien dice Ernesto, que se estabilice en el tiempo. Porque votar estados de ánimos, la persona no solemos hacerlo. Y si se hace alguna vez, muy aisladamente, como ha pasado en el 15M, por ejemplo, ¿no? Que fue una sacudida, es un movimiento que viene pues, con una avalancha muy grande, no solamente en España, sino de muchas otras partes de Europa. Y aquello era un gran estado de ánimo que hemos visto que se ha diluido y que ha venido muy bien, yo siempre lo digo, abrió las puertas de los grandes partidos, saneó, abrió las ventanas y todo lo demás, ¿no? Pero la realidad es que después todos queremos una estabilidad, todos queremos saber que vamos a apagar y encender la luz. No queremos pensar que un día tenemos velas y el otro día electricidad. Entonces, ojo con estas cosas porque está muy bien y las personas tenemos todo el derecho del mundo a cambiar de idea, a estar en unas plataformas, en otras. Bueno, pues existe ley de divorcio, ¿por qué no vamos a estar luego en diferentes partidos si decidimos estarlo? Pero el ciudadano tiene otro tipo de percepción sobre lo que supone votar, ¿no? A cualquier lado, a la izquierda o a la derecha. Así que a lo mejor estamos hablando de cuestiones que no se materializan finalmente. Bueno, pues elecciones autonómicas que serán el año que viene. Antes, desde el 24 de este mes de diciembre, es decir, desde Nochebuena, vamos a tener huelga de trabajadores de recogida de basuras en la ciudad de A Coruña, si es que no se desconvoca antes, una huelga que está convocada por el Sindicato de Trabajadores de Limpieza, que tienen, bueno, pues una amplísima representación dentro de la empresa concesionaria, que en este caso es Precero, un sindicato que está liderado por Miguel Ángel Sánchez, que como sabemos está investigado por estafa, blanqueo, corrupción y revelación de secretos, y no por su actividad particular, sino por su actividad presuntamente al frente del sindicato y de las acciones que podría estar desarrollándose con la investigación judicial a través del sindicato. ¿Qué os parece esta convocatoria, María? Hombre, pues evidentemente es una convocatoria hecha en unas fechas que hace mucho daño, evidentemente, a la ciudadanía. Vamos a ver, si se están cometiendo las irregularidades que el sindicato está denunciando, si no se están cumpliendo los convenios, yo tengo una empresa, o sea, yo tengo un despacho y yo voy por el convenio, pero vamos, al dedillo. Yo creo que todo el mundo debe de actuar según el convenio colectivo que haya de aplicación. Entonces, se trata de una concesionaria que tiene una concesión por parte de la administración en ningún momento debería de permitir que si esos incumplimientos
del colectivo y de las condiciones son reales, no debería de permitir estos incumplimientos. El hecho de que pues, el presidente del sindicato tenga esa riestra, ¿no?, de supuestos delitos que se están investigando, yo creo que a estos efectos no tiene que ver en el seguimiento del propio colectivo de la propia huelga. Entonces, yo creo que el ayuntamiento pues, tiene que ponerse cartas sobre el asunto si se están produciendo primero los incumplimientos de la propia concesionaria en cuanto a la prestación del servicio y, por otra parte, si están incumpliendo ese convenio colectivo que es de aplicación a todo hijo de vecino. Se habla también de que están minorando, ¿no?, ese número de trabajadores, con lo cual tienen una sobrecarga de trabajo, que están externalizando servicios. Yo creo que el ayuntamiento tiene que tomar eso, pues poner las cartas sobre la mesa, tomar cartas en el asunto, y solucionar ese problema. Pero el hecho, yo creo que esa persona pues tenga esa investigación, yo creo que no tiene nada que ver con el seguimiento del propio sindicato de la huelga. Silvia. Y hasta donde más o menos se me ha informado, o me informé, el tema es que hay una gestión de los residuos voluminosos. Se le pide a la empresa que lo solvente porque no se estaba realizando de la forma debida. La empresa trata de solventarlo y se contrata más personal para poder hacerlo porque no estaba previsto o no eran suficientes las disposiciones que había. A partir de ahí se reformula una huelga. ¿Hasta dónde esta huelga está justificada o no en función de que se cumplan o no los convenios? Es algo que se tendrá que saber y supongo que el ayuntamiento preguntará, presentará e indagará, ¿no? Pero básicamente hay una primera intención por parte del ayuntamiento de hagamos la recogida de voluminosos, que no se está haciendo y que se debe hacer, se contrata más personal y a partir de ahí salta esta huelga. No sé si es una cuestión puntual de aprovechar el momento y aprovechar una situación en concreta para hacerla, o si realmente hay un incumplimiento de todo lo que supone su estatus laboral, ¿no? Pero en cualquier caso es algo que sucede periódicamente, es algo a lo que están expuestas las administraciones con las empresas que tienen, en este caso para contratos de este tipo. Ha pasado más veces ha pasado en asistencia, por ejemplo, a domicilio, en alguna ocasión, pasa en basuras y pasa en otro tipo de cuestiones, ¿no? Muchas veces son cuestiones internas muy definidas que les están llevando a hacerlo y en este caso tenemos el valor añadido de toda esta penuria judicial que rodea a STL, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil abordar el tema sin haber visto todos os papeles encima da mesa. Ernesto. Sí, cando uns traballadores convocan unha folga é precisamente a Asamblea de Traballadores quen convoca a folga. E isto parece que está claro, sinten que están vulnerados os seus dereitos, que non se están cumplindo as condicións do convenio colectivo, como decía María, e algunhas outras cuestións que o que leemos nos medios de comunicación que di por parte do sindicato. Daquela, pois eso é así, e é así en este caso, como en calquera outra empresa, como en calquera outra convocatoria de folga. Pero hai un matiz, porque isto se trata dun servizo público e se trata dunha concesión administrativa por parte do Concello. Daquela, si temos que velar porque se cumplan as condicións da concesión administrativa e tamén temos que velar porque a empresa preserve os dereitos dos traballadores que teñen ese servizo público mediante unha concesión administrativa. E aquí o Concello é quen ten que intervir porque foi quen concesionou mediante un concurso a esta empresa para que cumplira ese servicio público de retirada da limpeza e de residuos sólidos urbanos. Daquela hai que extremar todas as condicións para que isto funcione ben. E se se fai unha concesión administrativa, supónse por parte do Concello para que funcione mellor porque o Concello non se ve en condicións de prestar ese servizo directamente. Pero sabemos por outros casos, non sei se se dá en este caso, que as empresas que se presentan a estas concesións administrativas van a baixa en moitos casos nos concursos e o que fan é precarizar nos traballadores para obter esta concesión. Daquela haberá que mirar por parte de todos, da empresa, do Concello, de se están cumplindo as condicións e mirar todos os detalles e ver todas as posibilidades que hai antes de que esa folga se leve
a práctica, non? Está o Consello de Relacións Laborais, que pode intermediar en estos aspectos, e o Concello que ten que mirar todos os detalles do que está pasando e tamén intermediar para que non se produza folga. Pero aquí ninguén o fixo e, por tanto, parabéns a todos os que estamos aquí, polo menos desde o punto de vista, pero en outros medios se está poñendo en cuestión o dereito que teñen estes traballadores a convocar unha folga. Aquí ninguén o fixo, ninguén o cuestionou, pero todos debemos de poñer o que podamos e, desde logo, o Concello un actor principal para que esto no se produzca. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Soy Luis Armesto, María Aparicio, Silvia Longueira. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias y buen fin de semana. Feliz semana a todos. Y ahora la aventura californiana de Xulio Ferreiro. Tendemos a pensar que o sabemos todo ou case todo dos Estados Unidos, de tanto telo visto en películas e series de televisión. E o certo é que en moitos casos así é. Porén, sempre hai cosas que nos sorprenden, nas que non caemos na conta e que damos por supostas, pero que influen nas nosas vidas cotiás. Por exemplo, non tardas en decatarte de que aquí o espazo interpersoal adoita ser maior e que o contacto físico é algo reservado para persoas de extrema confianza. Así, é habitual que as persoas que pasan no supermercado a menos de 1 metro de ti te pidan disculpas por iso. Moitas destas diferenzas teñen que ver coa comida. Non son a cuestión dos horarios, que ben é sabido que tanto no xantar como na cea van 2 ou 3 horas por diante de nós, senón tamén no xeito de comportarse na mesa. O tempo da comida é o tempo da comida, e xa, se ao mediodía, non debe ocupar máis de 20 minutos que hai que volver a xiña a traballar, para poder marchar a casa ás 5, iso sí. Pero as fins de semana ou as ceas a cousa non é moi diferente. Non pretendas quedarte charlando cun café ou uns chupitos, a sobremesa é un concerto inexistente. É por iso que nos restaurantes, en canto rematas o prato, non só cho retiran de contado, senón que ademais vanche traer a conta mesmo sen pedila. Tamén é certo que con ela vai vir a caixiña coas sobras, que normalmente haberá dado o tamaño medio das racións, que en ocasión sorprenderían mesmo a un asturiano ou a un galego. E non ocorre isto porque os camareiros e as camareiras sexan maleducadas, xa que máis ben é ao contrario, adoitan ser extremadamente amables baixo os nosos parámetros, seguramente para seren dignos desas ben coñecidas propinas do 15 ou 20% que ao principio te semellan escandalosas, pero as que te acabas acostumando. Como te acabas acostumando a que te collan a tarxeta de crédito e marchen con ela, ás veces mesmo por un tempo excesivamente longo e inquietante para o noso punto de vista. Dicíame outro día unha camareira que o datáfono portátil era unha cousa europea. A verdade, non se me tería ocorrido tal. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. Liquidamos vehículo nuevo, kilómetro cero y usado con descuentos de hasta 13.000 euros. Y aprovecha las subvenciones del plan Moves 3 de hasta 7.000 euros y desgravaciones de hasta el 15% en el IRPF. En Marineda Motor tu compra es flex y se adapta a tus necesidades. Unidades limitadas, no te quedes sin el tuyo. Liquidación total de stock por fin de año en SEAT y Cupra Marineda Motor. En Alfonso Molina, A Coruña. En Bodegas Maset amamos el planeta como usted y por eso estas Navidades seremos la primera bodega de España en recoger las botellas de cava a domicilio para darles una nueva vida. Además, por cada 12 botellas plantaremos un árbol. Solicite la recogida en maset.com. Bodegas Maset, directo de la bodega a su casa y ahora también de su casa a la bodega. En enero llega a Coruña el clásico ballet mundial El Lago de los Cisnes, con una producción sorprendente e irresistible. 2 de enero en Palexco. Entradas en ataquilla.com. Proctología Coruña patrocina la información deportiva.
5 minutos para las 2 de la tarde, no, 5 minutos para la 1 de la tarde. Así que nos vamos a ir hasta Abegondo, es nuestro tiempo para el deporte. Y en Abegondo está Adrián Candal. Hola, Adri, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Ha terminado ya el entrenamiento de esta mañana? Pues nada, hace unos minutitos. De hecho, aún siguen pues los últimos coletazos de algunos de los futbolistas que se quedan, como siempre, al final, pues a ensayar puntería y a algunas acciones en concretas a balón parado. Pero bueno, el grueso de la expedición del Depor, digamos, de este entrenamiento que se está celebrando en el tercer campo de la Ciudad Deportiva de Abegondo ya ha terminado. Así que, bueno, pues en un ratito empezará la rueda de prensa habitual de Imanol Idiáquez y después ya conoceremos los detalles de cara a ese partido con el que se va a cerrar el año 2023. Recordamos, este domingo a las 7 en el campo de Ospiñedo y frente al Arenteiro, y con ese encuentro pues el Depor va a iniciar ese reset que te decía ayer, con análisis de la plantilla, también de la situación del míster. ¿Alguna novedad en el entrenamiento de esta mañana o en principio todo con normalidad, Adri? Todo con normalidad. Como comentábamos ayer, Marcos, en el programa en Coruña Deportiva, bueno, está dándole vueltas Imanol, seguro que después nos va a dar alguna pequeña pista en la comparecencia. Bueno, pues a variar levemente ese dibujo, a apostar quizás por la presencia de un media punta. Veremos a ver esto que supone de damnificados probablemente en el centro del campo. Ahí con Salva Sevilla, que podría perder ese puesto en el 11 inicial. Y bueno, pues buscando darle algo, ¿no?, al equipo distinto a lo que hemos visto en jornadas anteriores. Con la recuperación solamente de cara a este partido de Pablo Muñoz. Y bueno, y viendo poquito a poco, como te decía ayer, bueno, pues Iván Barbero, que es el gran anhelado, primero lo fue Jeremai y sobre todo también Barbero, pues va a reaparecer ya pronto, y cuando hablamos de pronto hablamos de inicios del próximo año ya, en enero, pues espera ya en el Depor que pueda estar el delantero blanquiazul. Pero vamos, de momento no hay muchos tampoco que rascar en cuanto a novedades, ya te digo, con esa opción de que pueda haber un cambio en el dibujo. Bueno, pues a la espera, por tanto, de lo que digan en esa rueda de prensa y Idiáquez para conocer más detalles de la previa de ese partido, el último de la temporada, el último del año para el Deportivo de este año 2023. A las 3:20 en Coruña Deportiva tendremos la oportunidad de escuchar al técnico. Y por lo demás, Adri, tenemos una tarde de baloncesto. Sí, tarde de baloncesto, que a las 6 de la tarde, con 5:30 del calentamiento, tendremos un partido benéfico para reunir fondos, pues para la instalación de todo lo necesario en África para que pueda haber un quirófano y operar a los más necesitados. A partir de las 6 de la tarde, ese partido benéfico entre los veteranos del Real Madrid y también de la selección gallega. Y ahí, bueno, pues lo vais a ver en el YouTube, lo vamos a poder ver en Radio Coruña, entradas a 6 euros y todo, pues irá para esa fundación del doctor Diego Rivas. Y después el partido de baloncesto a las 9 también del Éboro, entre el Clavijo y el Básquet Coruña. Así que, bueno, para los amantes del básquet, hoy no saldréis, Marcos, me imagino, del Palacio de Riazor, ¿no? Allí estaremos tarde y casi noche. Bueno, evidentemente aconsejamos a toda la gente que vaya al Palacio a ver los dos partidos, que vaya también especialmente el que se realiza a favor de la Fundación Diego González Rivas, pero en todo caso, para aquellos que no tengan la oportunidad de ir, con la entrada, pues esa recaudación irá para la Fundación, pero el que no tenga la oportunidad de ir, bueno, pues tendrá la oportunidad de ver el partido a través del canal de YouTube de Radio Coruña Cadena Ser, y después el encuentro del Básquet Coruña a partir de las 9 de la noche. Y si miramos más al fin de semana, ¿alguna cosa más que quieras destacar, Adri? Bueno, pues quiero destacar, por ejemplo, que se cierra también el año para el Depor Abanca, que viaja mañana para medirse a Osasuna. Escucharemos también a Irene Ferreras. Lo mismo para el Fabril, que tiene el domingo en Segunda Federación el equipo de Gil Sanz, que también ha hablado esta mañana, derbi frente al Pontevedra. Hoy en el programa hablaremos también de rugby, con el cierre también de este año para el CRAT, que está muy bien colocado en la tabla clasificatoria. Es uno del CRAT, el equipo de rugby, de los pocos equipos que tenemos en la élite en nuestra ciudad, y hablaremos de ellos. Y también la foto de la semana. Hoy Fer nos va a proponer, nuestro amigo de Riazor.org, una instantánea que ya tenemos en las redes sociales, de una de las jugadoras de Laurina, que ha tenido que dejar de momento sin edí el mundo del fútbol por problemas de salud mental, y vamos a hablar de este asunto que es muy interesante y que afecta además a tantos. El Depor, por ejemplo, sabes que ha contratado recientemente un psicólogo, ¿no? Pues cómo afecta la salud mental también al mundo del deporte. Gracias, Adrián, un abrazo. Un abrazo. Ahora llegamos a la 1, noticias en la SER. Es la 1, las 12 en Canarias. El Euribor, el principal índice para las hipotecas en España, cae por tercer día consecutivo, está ya por debajo del 3,7%, la cota más baja desde abril,
y esto va a suponer un alivio para los hipotecados. Jordi Fábrega. Sí, 3,664% es el dato al que ha cerrado hoy el Euribor, que pierde ese nivel del 3,7% en el que se ha estado moviendo durante las últimas semanas, y lo hace justo después de que el Banco Central Europeo decidiera ayer mantener los tipos de interés. Esta caída del Euribor anticipa que las cuotas de las hipotecas pueden empezar a bajar durante la primera mitad del año que viene, y eso que el mensaje que ha salido de la última reunión del Banco Central es que los tipos oficiales se mantendrán en niveles altos durante bastantes meses. Hito en la sanidad pública. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid ha puesto en marcha por primera vez en el mundo un quirófano con una tecnología pionera que permite operar en menos tiempo y con más precisión. Radio Madrid, Javier Carrera. Es el primer paso hacia el futuro de la sanidad personalizada. La Comunidad de Madrid abre el primer quirófano que permite fabricar productos sanitarios a la medida con impresión 3D, permitiendo así reducir la duración de las operaciones y llevarlas a cabo con mayor precisión. Aquí se crean y aquí mismo se implantan. Rubén Pérez Mañanes es el responsable de la unidad de 3D del Hospital Gregorio Marañón. El cambio de paradigma realmente es la medicina personalizada. Lo que estamos intentando crear ahora es que tú tengas tu propia prótesis adaptada a tu anatomía, a tu patología. Ese es donde queremos llegar. Ahora la tecnología nos permite llegar al paso de la guía quirúrgica y la fabricación de implantes a medida. Este quirófano va a permitir llevar a cabo entre 10 y 12 intervenciones a la semana para usuarios con patologías oncológicas de alta complejidad. La Comisaria Europea de Inmigración mantiene hasta ahora un encuentro en Canarias con los ministros de Interior, Migraciones y Política Territorial y con el presidente de las islas para analizar el incremento de los inmigrantes que han llegado este 2023 a Canarias. Las Palmas, Eric Pestano. Sí, Ylva Johansson participa en el encuentro después de haber visitado el Centro de Coordinación Regional de Canarias y el Centro Temporal de Extranjeros de Gran Canaria. Es un viaje donde no va a pasar por los puntos de mayor presión migratoria en la isla, como es el puerto de Arguineguín. No se esperan grandes conclusiones de esta reunión. El viaje de Johansson se produce como respuesta a la petición del presidente canario que hizo ya en Bruselas hace una semana, donde dibujó el complicado escenario que afronta el archipiélago ahora como frontera sur de Europa, en la que han muerto en su intento por llegar hasta Canarias en pateras y cayucos más de 600 personas. El presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Omeya, va a ser citado en la Comisión de Investigación del Parlamento de Cataluña sobre la pederastia en el seno de la Iglesia. Tendrá que comparecer, aunque no está obligado, a finales del mes de enero. Barcelona, Soledad Domínguez. La Comisión del Parlamento, que investiga desde hace un año la pederastia en la Iglesia, ha escuchado hasta ahora a víctimas, jueces, policías o expertos, pero quiere también recoger la versión del clero. Por eso va a citar para el próximo 29 de enero al presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omeya, y a otros 4 representantes de la Curia. También tienen intención de citar para el 5 de febrero a representantes, entre otros, de la Abadía de Montserrat o de la Unión de Comunidades Islámicas. Esquerra, la CUP y los comunes votaron a favor de todo este plan de trabajo. Junts a favor de la comparecencia de Omeya, pero en contra de la del resto de obispos, mientras que los socialistas en contra. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial acaba de hacer un llamamiento a todos los grupos del Congreso para que haya consenso en la lucha contra esta lacra y para que se deje a las víctimas al margen de la contienda política. Es Ángeles Carmona. Las mujeres que sufren esta violencia no merecen ser utilizadas como arma arrojadiza, y lo que se merecen de nosotros, de las instituciones, es el apoyo, la protección, la ayuda, la confianza en las administraciones, que será mejor y más eficaz cuanto más sepamos aunar nuestras fuerzas. En Reino Unido, el grupo Mirror tendrá que indemnizar con más de 160.000 euros al príncipe Harry por usar métodos ilícitos para conseguir información sobre su vida privada durante años. Corresponsal en Londres, Lucas Font. El juez del Tribunal Superior de Londres considera probado que los medios del grupo Mirror obtuvieron información de forma ilegal en 15 de los 33 artículos que fueron admitidos a juicio. La sentencia reconoce que el teléfono del príncipe fue pinchado entre los años 2003 y 2009, una práctica extendida durante años en los periódicos del grupo, según el juez, y de la cual eran conocedores sus máximos responsables. El camino hacia la justicia puede ser lento y doloroso, pero la paciencia es una virtud, especialmente frente a la prensa vengativa, ha dicho el príncipe Harry a través de un comunicado leído por su abogado. El grupo Mirror ha aceptado la sentencia y ha expresado sus disculpas sin reservas ante los casos en los que, aseguran, se han producido irregularidades históricas. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Se comienza la jornada 17 en primera con el Osasuna Rayo en el Sadar a las 9 y la 20 en segunda con el Real Oviedo Elche a las 8:30. Además, ahora va a comenzar la rueda de prensa de Xavi Hernández antes de que el Barça juegue mañana contra el Valencia y después de la cena de Navidad
que tuvo el equipo anoche, en la que Laporta mostró su apoyo al técnico azulgrana. Es noticia de la mañana que la selección española de fútbol femenino lidera el ranking anual de la FIFA por primera vez en su historia y el Consejo de Disciplina de la Federación de Turquía ha comunicado la inhabilitación de por vida del presidente del Ankara Gucci por pegarle un puñetazo a un árbitro, una agresión por la que se ha parado la Liga Turca hasta la próxima semana y además cierran el estadio del Ankara Gucci por 5 partidos y le han puesto una multa de 60.000 euros. Conversar no es solo aprender, también es desaprender. Tú ves las imágenes y lo entiendes mejor que nadie. Las imágenes son una representación de la realidad, no son la realidad. Es que al final cuesta menos para los romanos decir que es que las mujeres eran todas unas degeneradas que el que las mujeres romanas... ¿Cómo serías tú en la cárcel ahora? Pues yo me adaptaría. Cuando conversamos, todo cambia. A vivir que son 2 días con Javier del Pino. Cadena SER, el poder de la conversación. Pues es todo a las 2, la 1 en Canarias. Más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Os en familia, pensa ben e acertarás. Tomate rama granel primeira, 2,25 euros o kilo. El agostino cocido 40-50, 8,99 euros o kilo. Familia é máis fresco. É máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. Adoptar unha mascota é unha boa idea. É unha decisión solidaria. Pero tamén ten que ser responsable. Non é un xoguete, non é un regalo. É unha compañía que dá moito máis do que pide. Adopta ser amado. Adopta con responsabilidade. Xunta de Galicia. En Navidad te mereces elegir. Por eso ven a Gadis y compra como a ti te gusta. El pollo de corral Coren a 5,49 € el kilo. Y el lomo medio de bacalao salado o utón a 14,95 € el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Felices fiestas. Gadis. En Cenor Electrodomésticos conservamos lo mejor de la Navidad. En este combi Samsung Inox No Frost de 339 litros de capacidad y motor inverter digital con 10 años de garantía por solo 599 €. Lo mejor de la Navidad está en Cenor, tu tienda de confianza. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos cordero lechal de 6 a 7 kilos origen España, entero o medios, kilo 19,95 €. Pastas o nevadito reglero, caja 400 gramos, 3,75 €. Gambón congelado pesquera Santa Cruz, estuche 2 kilos, 15,85 €. Y rodaballo Prodemar de 1,5 a 2,5 kilos, kilo 12,99 €. Gadis, en confianza. Todos los días son iguales. Casi todos. Si no fuera porque siempre tenemos algo nuevo que contarte. ¿Qué tal? Buenos días, nos acercamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. El último estudio general de medios dice que 329.000 personas se conectan a diario para escuchar la cadena SER en Galicia. Buenas tardes, noticia que ya. ¿Qué tal? Muy buenas noches, vamos con más deportes. Más oyentes que la suma de nuestros competidores comerciales, COPE y Onda Cero. Así cerramos 2023 y abrimos 2024 en lo más alto de la radio en Galicia. Muchas gracias. Felices fiestas. Cadena SER, el poder de la conversación. O 14 e 15 de decembro, sé socio Eroski Club, fai a túa compra e agasallámoste con 5, 10, 20 e ata 50 € en vales desconto para as túas próximas compras. Ven facer a túa compra o 14 ou 15 de decembro. Ten agasallo. Eroski Club. As vantaxes de ser socio. Radio Coruña Cadena SER. La 93.4. Antes. Ahora, siempre. Hoy por hoy a Coruña, Marcos San Luis. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista.
compañeiriña leal, esta noite foliada. Para cantar veño eu coa pandeireta na man, a turuxa canta a min, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar, que non se escoiten berrar. Coa pandeireta na man, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la. Non hai fronteiras, canta aquí, cantarei eu, coa xeitada nesas nais, festexaremos a vida da xente que está a bailar, da xente que está a bailar, da xente que está a bailar. Coa xeitada nesas nais, la 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 la, ay 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 la 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 la. Esta con Bugatti, ay la 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 la, 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 ay la 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 la. No hi ha fronteres, veñen para quedar, esas bravas cosas de fondo cantar, de fondo cantar, de fondo cantar, veñen para quedar. Este es el exitazo de Tanxugueiras, el grupo que catapultó a la fama a las Tanxugueiras, que van a estar mañana en el Coliseum da Coruña con su último concierto de la gira O Derradeiro Diluvio. Estarán en el Coliseum coruñés, yo creo que todos nos acordamos de su concierto en la playa, en el Festival Noroeste Pop Rock, y bueno, pues aquí en A Coruña van a celebrar ese último concierto de esta gira O Derradeiro Diluvio. Así que a esta hora saludamos a una de las integrantes de Tanxugueiras. Sabela, ¿qué tal? Bo día. Hola, buen día, ¿qué tal? Pois quedan prácticamente horas. Mañá a noite será ese concerto das Tanxugueiras no Coliseum da Coruña, concerto que será o derradeiro desta xira, o derradeiro diluvio, o derradeiro desta volta así, non? Pois sí, a verdade é que temos moitísimas ganas e, claro, chamarlle así o derradeiro, pois darse un pouco de pena, pero vai ser apoteósico, vai ser un festón. Vai ser algo especial respecto do que viñades facendo, polo tanto? Sí, vai ser algo especial porque estamos no Coliseum, cheo, ademais, ca nosa xente e con todos os nosos amigos, familia e etcétera, e despois porque vai ser un concerto onde vamos a tocar moitos paus desde os inicios ata o de agora, vai haber moitas sorpresas, moitas colaboracións e eu creo que vai valer a pena, que a xente que comprou unha entrada, pois que vai valer a pena, Haberá, polo tanto, artistas convidados, non? Sí, hai artistas convidados que xa os desvelamos absolutamente todos e además que son amigos e amigas, entón pois poder estar ese día con eles e con elas fainos moitísima ilusión. Falar do vosso éxito pois xa sona un pouco redundante, non? Porque é un éxito que levades arrastrando xa desde hai un tempo, pero que se viu confirmado precisamente por eso que dicías antes, non? O tema de que a 2 semanas de que se celebre ese concerto no Coliseum da Coruña, as entradas xa estean esgotadas nun recinto tan importante como o Coliseum. Supoño que eso enche de orgullo, non? As propias Tanxugueiras. Home, date conta que cantamos en galego e que facemos música tradicional, aínda que mesturámolas con moitos estilos e co estilo electrónico tamén, pero para nós é un lugar onde sempre dixemos temos que vir aquí a tocar, pero pouquiño a pouco pois cumpleuse o noso soño, o noso soño de tocar no Coliseum, de encher o Coliseum e de facer un espectáculo a altura de calquer tipo de espectáculo que se veu no Coliseum da Coruña. Desde cando ese soño? Eu creo que, como calquera persoa que é daqui de Galicia e que se dedica ao mundo da música, pois ese soño temo, creo que desde que empezamos co grupo. Prácticamente desde o inicio, non? Sí, e ademais que la siga le consigue, non? Claro, pois sí, finalmente así vai ser con ese concerto. Agora que chegamos a este derradeiro diluvio, botando un pouco a vista atrás, cal sería a túa reflexión? Non tuve moito tempo, nin tuvemos moito tempo para reflexionar. Sí que empezamos a reflexionar o que pasou fai pois o ano pasado e este ano, porque hai concertos que na miña cabeza aínda me costa asimilar que se fixeran e que nós estuéramos aí. É como foi todo tan rápido,
todo tan bonito, pero tantas cousas que aprender, tantas cousas, como que ven unha onda e ti, pois, subeste encima dela e dices, non sei se vou caer, se non eu súbome a ver a onde vou. Foi con moitísimo traballo, pero sí, cando as tanxugueiras empezaban a ensayar na miña furgoneta, porque non tiñamos local de ensayo, e meu pai se levantaba ás 5 da mañán, e nun piso tampouco podías, e chegamos de traballar e ensayamos unha furgoneta ao principio, e ver como pouquiño a pouco conseguimos cousas con moitísimo esforzo, e a axuda de moita xente, pero sobre todo, ninguén nos regalou nada, así que fomos topando xente que foi traballando con nós e que nos foi dando ese empuxón, pero empezamos desde abaixo, absolutamente abaixo de todo, entón, pois, empezar a mirar todo eso e reflexionar de onde vimos e onde estamos, pois, ao final sí que lle das ese valor que teñen as cousas. Claro. Non sei que pensabades cando estabades na furgo, tres rapazas cantando en galego, facendo música tradicional, pero metendo tamén outras historias polo medio, non vos preguntabades nalgún momento, pero que raios estamos facendo aquí? Era moi gracioso, porque non nos escoitábamos nin cantando, as panderetas facían moito barullo, non? Cando de verdade nos dimos conta ao principio, pois, o facíamos por pasalo ben, e ainda seguimos pasando ben, eu creo que esa é a chave de Tanxugueiras. Sí, cando empezamos nos concertos así máis pequeniños, e empezamos a microfonar, a ter microfonía e a ter que aprender a cantar no micrófono, que non sabíamos, aprender a ler monitores, madre miña, pero onde me metí, sabes? E de repente miras atrás, que non sabíamos cantar ao micro, porque somos pandereteiras e nunca cantáramos, si ao millón entre moitas, pero movíamonos a cara para todos os lados, o micro nos acompañaba e era un rollo de cando empezamos cosinías igual, de non nos afacíamos porque era unha cousa que como se tuveras no estudio, cos cascos e era totalmente oposto ao que viñamos, era todo un mundo para nós e de repente ver que todo eso conseguimos en plan, nese momento non sei de verdade o que pensábamos, a verdade é que éramos bastante e somos bastante inconscientes e tirábamos para adiante, pero sen ir máis lonxe, no caso da Coruña, ese concerto na praia con miles e miles de persoas ateigando a praia para vervos, entendo que no conxunto da traxectoria tivo que ser tamén un momento especial. Foi brutal, ese día foi brutal. Xa te digo, non chegaba a vista a toda a xente que había. Víamos cabezas e cabezas e cabezas e ver que toda esa xente ven a verte a ti. Sabes, en plan, é apoteósico, non? Ver como está todo cheo pero que che ven a ver a ti e aos outros grupos que había, pero si eras un grupo máis que estaba aí e todo o mundo falaba dese concerto, xente cantando as túas cancións, coreando as túas cancións, gritando polo teu nome. Bueno, xa te digo, eu creo que co tempo empezaremos a ser conscientes máis de todo o que se viviu esa época. Un concerto espectacular ese, non? Lóxicamente pola vosa presencia no escenario, todas esas miles de persoas das que falamos que ateigaban a praia e o resto de elementos, non? A propia area, o mar, a noite, estaban todos os elementos que tiñan que estar. A néboa. Efectivamente, a néboa tamén, efectivamente. Sí. Sabela, e a partir de aquí, que? Unha vez que pase o derradeiro diluvio, que vai pasar coas Tanxugueiras? Bueno, as Tanxugueiras van a seguir, o diluvio tamén, por como chove, non. Cerramos unha etapa de 2 aniños, seguiremos sacando música e empezaremos a crear, o xa hai moitas cousas na nosa mente de como vai a ser, e nada, seguiremos pois un espectáculo novo e con mente a traballar para un disco, porque o queremos facer con moita calma, porque estamos estudiando moitas cousas novas e queremos pois introducir esas cousas novas que nos estamos coñecendo, que estamos estudiando, pero bueno, hai Tanxugueiras para rato, mentras a nosa xente nos queira. Claro, e mentras sigades disfrutando no escenario, non? Que era algo que dicías antes. Sí, disfrutamos moitísimo, moitísimo. Bueno, estes días Olalla é un flan, porque Olalla vive todo moi intensamente. Olalla darlle un pau e di, gracias, e vive todo intensamente, pois imagínate. Estamos as tres soñando todos os días co Coliseum, si pasa isto, que si pasa o outro, que non sei que, que non sei canto. Eu, mira, máis que nada, soñei, non eu dixen a María, a Razalén, pero esta noite soñei que viña María, viña a Razalén,
e poñes a falar un galego cunha geada, e eu dicía, María, ti desde cando falas de galego? Ela, de toda a vida, estamos ali no Coliseo, así, imagínate hasta que punto como traballan as cabezas para ter ese tipo de soños. Sí, Entón sí. estamos así, desa maneira. Como andan esas cabeciñas. Por lo tanto, non vai haber unha paradiña, cando menos, dunhas semanas, uns meses, para parar un poquinho e retomar, ou Sí, directamente idos ao traballo? Temos esa sorte de poder parar en Nadal, e despois empezaremos pois as reunións, ainda así paramos en Nadal, pero eu digo, eu cando paro, pero Aida, por exemplo, é unha persoa que lle dá a cabeza e probablemente diga, que vos parece esta canción, que non sei que, e eu non lle collerei o teléfono. Eu vou apagar o teléfono, non lle vou coller o teléfono a nadie, pero si unha paradiña así que, como dixen a elas, é necesario, porque é necesario parar, oxigenarse, para empezar outra vez con forza. Entón, unha paradiña sí que vai haber, hai que disfrutar dos logros tamén, non é, agora isto, venga, agora que, non, hai que disfrutar, asentarse e dicir, pois eu fixen isto e disfrutalo. Claro, que garden tamén ese pouso, está claro. Temos esta oportunidade mañá a noite no Coliseo da Coruña con este derradeiro diluvio nesta ocasión. Coas Tanxugueiras no escenario do Coliseo. Sabela, graciñas por estar connosco. Nada, graciñas a vos, que nada, que vai ser un festón. Festón en el Coliseo mañana por la noche, seguramente también será un fiestón esta noche el Coliseo con la presencia de Ana Mena y también fiesta, ¿por qué no?, en el Palacio de la Ópera esta noche con la música de Los Panchos y de Mocedades. Una promesa eres tú, como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, así, eres tú, toda mi esperanza eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú, como el fuego, algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú. Como mi poema eres tú, como una guitarra en la noche, todo mi horizonte eres tú, así, eres tú. Como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar.
Soy Gonzalo García Vitoria y yo también veo tirando de 3. Soy Andrea de Maristas y yo también veo tirando de 3. Soy Aitor Zubizarreta, jugador de Guipúzcoa Basket, y yo también todos los lunes veo tirando de 3. Antonio Pérez, entrenador del Lucentum Alicante. Deciros que yo también veo tirando de 3. Soy Pau Isern y yo también veo tirando de 3. Hola, soy Sergio de la Fuente, capitán del Rebaloncesto, y yo también veo tirando de 3. Hola chicos, soy Sergio Abubakar, yo también veo tirando de 3. ¿Y tú? ¿Todavía no ves tirando de 3? Con la colaboración de Arquivolta. ¡Atención! Presta mucha atención y escucharás 3 palabras que te van a alegrar el día, el mes y lo que queda de año. Stock Party Tifón. Vuelve la Stock Party a Tifón Muebles, con descuentos reales de hasta el 70% en muebles, tapicería y descanso. ¡Date prisa! No te pierdas la Stock Party, la mayor fiesta del ahorro solo en Tifón Muebles y solo este jueves, viernes y sábado. En Avenida Fisterra 143, antiguos establecimientos Gundin, Arteixo. It's alright, you say. I got my hands up, shaking just to let you know that you've got a higher power. Got me singing every second, dancing every hour. David Iglesias, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Marcos. Me tiene un poquito loco la versión esta que estamos poniendo de la música que normalmente introduce tu sección en el programa. Claro, tú preferías seguir escuchando a Mocedades, claro. Bueno, ¿por qué no? Bueno, a ver, ya tuvo su momento y ahora llego yo, ¿no? Con Coldplay y DJ Tiesto ahí. Muy bien, bueno, pues vamos a repasar algunas cositas que se nos han quedado por ahí en el tintero. Estos días todo muy centrado, pues bueno, pues en actividades propias de estas fechas, ¿no? Claro, y vamos a empezar hoy comentando la San Silvestre, porque bueno, este año, ya sabes que la San Silvestre se celebra el 31 de diciembre, pero este año va a ser por la mañana. Es la novedad de este año. Vamos a tener también la Can Silvestre para atletas que van con sus perros. Y bueno, el plazo de inscripción empieza hoy. Va a haber 4.500 dorsales para la prueba absoluta. Así que los que penséis que hay que correr el día de fin de año... Porque tú piensas que no. Bueno, yo pienso otras cosas, pero bueno, hay muchos días en el año para correr como para ir a correr el día de fin de año. Pero qué mejor que despedir el año, ¿no? Claro, corriendo la San Silvestre. Claro, bueno. Súper chulo. Bueno, la gente va disfrazada, se lo pasa genial. Claro, lo que también podemos hacer, ya cuando pase todo casi, ir a la cabalgata de Reyes. Pero es que este año va a cambiar de itinerario y es que Melchor, Gaspar y Baltasar y toda su comitiva van a salir la tarde del 5 de enero del barrio de Las Flores, concretamente de la calle Ramón de la Sagra, y después van a ir por Monelos, por Cuatro Caminos y ya para después recorrer el trayecto tradicional por el centro de la ciudad hasta María Pita. Muy bien, bueno, pues por tanto recordamos esa salida que cambia este año, el recorrido de la cabalgata de Reyes, y que en esta ocasión, este año no, el año que viene, 2024. Claro, 2024 ya. Claro, saldrá desde el barrio de Las Flores, en concreto de la calle Ramón de la Sagra. Bueno, porque está ahí el año 2024 y hay cositas ya que se están ultimando, ¿no? Pues sí, porque acaba de anunciar ahora en sus redes EMU, el Encuentro Mundial del Humorismo, que bueno, que va a volver a estar el año que viene en 2024 en Coruña. Y va a ser del 25 de abril al 5 de mayo. Muy pronto nos van a anunciar programación, pero vamos, viendo la que hubo estos años, pues el 2024 también vendrá cargado de humor a Coruña. Muy bien, seguro que será un programa de primer nivel este del Encuentro Mundial de Humorismo que se organiza en la ciudad de Coruña. ¿Tenemos planes? Tenemos muchos planes para este finde. Por ejemplo, tenemos cantautores entre libros, va a ser mañana a la 1 de Sesión Bermú. Y bueno, va a estar Silvia Penide, Ferruí, César Decenti, Felisarias, Pablo Bicho, bueno, muchos más ahí en Ofí Andón. También tenemos a sexta edición do Feirón Sen Patrón, no Circo de Artesáns. Va a ser todo fin de semana con mercado, obradores, música y mucho más. Y este finde se celebra en el Mercado de las Nubes de Navidad, que empieza esta tarde en el Mercado de San Agustín, ahí con mucha tapita, mucho puesto. Muy chulo el Mercado de las Nubes, siempre. Tenemos teatro. Tenemos teatro para hoy. Tenemos la obra Abre el Ojo en el Teatro Rosalía a las 8. Y tenemos mucha música porque, bueno, te cuento, por ejemplo, la de las salas. En las salas tenemos hoy y mañana rock y formación. Así lo decían en Mardi Gras, en sus redes sociales. Bueno, nos dicen que pasa de todo. Van a tener a Ozzy de Castro. Y de conciertos tienen hoy The Blind Kraus and Cloaca, porque se cayó el segundo grupo que estaba para hoy, que estaban un poquito enfermitos, y viene The Blind Kraus y Cloaca.
También tenemos en la Jazz Filloa Churrax for Bass, clarinete y piano. Piel de gallina en la Sala Inn, Hot Chocolates y amigos en la Garufa. Y bueno, eso... Los platos fuertes. Los platos fuertes. Claro. Anamena en el Coliseum, que es el primer plato, y el plato principal, Mocedades y los Panchos, en el Palacio de la Ópera a las 8:30. Bueno, hemos escuchado a Mocedades y escucharemos también el programa a los Panchos, como merece una ocasión como esta, Mocedades y los Panchos, esta tarde a partir de las 8:30 en el Palacio de la Ópera. ¿Alguna cosa más, David? Nada, con esto ya... ¿Te vas de finde? Me voy de finde. Muy bien, a disfrutarlo, gracias. Desde Docon somos referentes en destrucción de documentos confidenciales de empresa. Destruimos todo tipo de documentos en distintos soportes siguiendo las normativas de seguridad y confidencialidad. Y también te ofrecemos los servicios de custodia de su documentación en nuestras instalaciones protegidas las 24 horas con sistemas de circuito cerrado de videovigilancia, control de acceso a planta, alarma antitrusión, con aviso a policía y dispositivos de protección contra incendios. Pida más información en desdocon@desdocon.com. Que é unha boa práctica? A quen premiarías ti? Boas Prácticas Cidadás 2023. 7 anos, 7 edicións, 44 premios, 44 recoñecementos públicos da man da Asociación Proxecto Máscaras. Colabora na difusión o Concello da Coruña. El último mes del año siempre está cargado de cosas que hacer. No podemos ayudarte en todo, pero sí encargarnos del regalo perfecto. Nuestras últimas unidades del 2023 para empezar el 2024 a lo grande. Hyundai i10 desde 11.900 euros, i20 desde 14.900 euros, Tucson desde 19.900. Vehículos de kilómetro cero, seminuevos y de ocasión. Solo hasta el 31 de diciembre. Yupersa Finisterre Motor, Avenida Finisterre 326 a Coruña. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa en Carrasco y García Clínica Dental? Es posible. Estrenamos nuevo centro con modernas instalaciones para que te sientas como en casa. Disfruta de esta nueva forma de ir al dentista. A la vanguardia en innovación, materiales y tecnología. Ortodoncia invisible, diseño personalizado de la sonrisa y estética dental. Pide tu cita ya. Primera visita totalmente gratuita. Avenida de La Habana 32, bajo al lado de la Casa del Agua. Llámanos 881 045554. Sábado, entre la 1 y las 2. Somos los primeros que somos autocríticos con nuestro juego. Murmurar, censurar, reprochar. Esto es una vergüenza. Despellejar. Rata inmunda, animal rastrero. Todas son palabras sinónimas de crítica. Las críticas, aquí estoy para que me critiquen. No tengo ningún inconveniente en que me critiquen, ninguno. Entendí que no es culpa mía que te critique. Este sábado, en A Vivir las Rías, abordamos la crítica literaria, la cinematográfica, la gastronómica, la importancia de una crítica constructiva o negativa, cómo afecta al crecimiento personal de quien la recibe. Bueno, al fin y al cabo las críticas o te motivan o te hunden y a mí pues me motivó. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? A Vivir las Rías. Maite González. Nunca cambiaré. La 1:33, seguimos adelante en esta edición de 15 de diciembre de Hoy por Hoy a Coruña, aquí en Radio Coruña Cadena SER, en el 93.4 de la frecuencia modulada. Bueno, tenemos ya con nosotros a María Piedrahita, es el momento de disfrutar de la buena vida. María Piedrahita, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Y como siempre, pues has venido muy bien acompañada. He venido muy bien acompañada y estoy aquí luchando contra redes biodegradables para poder abrir unas latitas maravillosas y deliciosas que estamos presentando aquí en Coruña. Tenemos a Pascual Tarrón de A Conserveira. Bienvenido, Pascual. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias. Mira, ya lo estoy abriendo, ya lo estoy oliendo y se me está, haciendo la boca agua. Bueno, Pascual, queremos conocer todo vuestro proyecto, todo sobre A Conserveira y sobre todo de estos 3 productos nuevos que acabáis de lanzar al mercado, todo centrado en Axouba, ¿verdad? Sí, efectivamente. A Conserveira es una marca, es una empresa que como Conservera llevamos trabajando desde el año 2020. Es un proyecto nuevo, novedoso. Apostamos por
productos cercanos al mar, de kilómetro cero, y en este caso venimos a presentar un producto muy especial, muy centrado, que es una sardina que este año se desarrolla sobre una marca que es una xouba de Rianxo, de pesca artesanal o xeito, y nosotros apostamos por un producto muy diferente, muy exclusivo, con un número de piezas muy concreto, 20-25 piezas, y apostamos en aceite de oliva con pimiento de padrón, y algo que no se había hecho nunca a nivel mundial ni tampoco en España, que es, aunque sea xouba de Rianxo, es una sardina con oro de 24 quilates. Con oro de 24 quilates, que es esta lata que tengo en la mano, que es como la estrella de A Conserveira, ¿no? Ahora mismo soy el privilegiado de este estudio. Efectivamente. Porque tengo xouba de Rianxo con oro de 24 quilates. ¿Esto cómo lo hacéis? Con mucho cariño. Eso es lo primero, con mucho cariño. A ver, realmente la única complicación que tiene es que esas láminas de oro hay que manipularlas con mucho cuidado, básicamente porque cualquier brizna de aire o demás acaba rompiendo, y hay una técnica que fuimos perfeccionando, sobre todo porque en el proceso de estilización, que es pasar las conservas a 95 grados, puede desaparecer esa lámina de oro. En función de cómo se coloque, en función de cómo cierres la lata, influye. Claro, bueno, además, aparte, creo que apostáis por una pesca muy tradicional. Cuéntanos cómo es ese método de pesca donde se respeta absolutamente casi hasta el bienestar de la sardina, como quien dice, ¿no? Casi, efectivamente. A ver, estamos hablando de una sardina de interiores, es una sardina de ría con la diferencia culinaria que puede tener una sardina del Atlántico, una sardina del Cantábrico como pescado salvaje, ¿no? Apostamos por ese producto y llevarlo dentro de la marca, llevarlo a un estatus alto, porque estamos hablando de que se pesca con un arte muy tradicional que desde el siglo XV no ha evolucionado, se realiza en barcas de 2, 3, 4 personas como mucho, y todo de manera manual. Aquí no hay aladores, no hay máquinas para subir las redes, y el enmalle es tan sostenible que se busca, en ese cambio de las redes, se busca el tamaño de la sardina que tú quieres pescar. Entonces es un arte de pesca muy selectivo, el que está muy determinado para una sardina que está casi a muy poca profundidad, 5, 6, 7 metros, y es selectivo porque en el momento en que tú subes, recoges esa red, la sardina también se quita de la red una a una, mano a mano, es decir, no hay ningún proceso. También dentro de la marca hay que seguir una serie de criterios, tanto de manipulación como de tiempos de pesca o tiempos de elaboración, o incluso las temperaturas en las que se debe pescar y mantener. Todo Entonces, esto se hace con mucho cariño. Claro, y todo de una forma, pues eso, muy artesanal, muy manual. Todo esto, efectivamente, al final eleva el coste, ¿no?, del proceso. Sí, pero efectivamente eleva el coste del proceso porque una parte muy importante es en mano de obra, tanto en cuando el pescador, el marinero está desarrollando su labor, como posteriormente cuando la elaboramos, efectivamente es con un trato con mucho cariño y efectivamente eleva el costo de la mano de obra y eleva el costo del producto. No obstante, el producto lo vale, es decir, porque estamos hablando de una sardina de Rianxo, en el que brilla, es plateada, simplemente al tocarse con las manos, sin ningún tipo de alador, sin ningún tipo de hielo tirado, etcétera, etcétera. Es una sardina que no ha perdido las escamas, es una sardina que sus propiedades de grasa o de omega están súper valoradas, entonces el producto lo vale. Hablando de costes, ¿cuesta más el oro o el aceite de oliva? Muy buena pregunta. El aceite lo pagamos a su peso en oro. Muy buena respuesta. Pues que además no es como una pesca masiva. Cada vez que se sale, ¿cuánto como máximo? No, efectivamente, es decir, no es una pesca masiva porque es en función que se hace a través de un plan de pesca extractiva diseñado por las cofradías y por la Xunta, y
estamos hablando de barcas pequeñitas, todo manual, y cada barco de media puede estar pescando en campaña, porque estamos hablando de pescados de campaña, está haciendo unos 300 kilos diarios. En comparación con otros artes de pesca o la pesquería de la sardina, efectivamente es ínfimo. Claro, no hay una comparación. Estamos solo un poco comentando la del oro, pero además tenéis la de pimientos de padrón, que también eso, ¿cómo se hace? Porque pimientos de padrón no hay todo el año, ¿no? Son de Claro. piscifactoría. No, Los pimientos. no. A ver, nos coincide perfectamente, porque la campaña de sardina de Rianxo, que nosotros trabajamos, se desarrolla desde finales del mes de junio a finales de agosto, que también es la campaña en ese momento y cuando empiezan los pimientos de padrón. Entonces, está perfectamente organizado, por decirlo de alguna manera, porque llevar a cabo este proyecto, encontrar el barco que para nosotros era uno de las patas principales que hiciera esa pesca y tratar el pescado como nosotros nos gustaría, nos llevó a una campaña. Esto ya lo empezamos a desarrollar a primeros del 2022 y en el 2022 no lo hicimos. Es decir, no teníamos atado, la idea sí, pero no teníamos atado todo el proceso desde la pesca a pues, el desarrollo de productos. Durante ese tiempo dilatado, efectivamente, se nos fue un poco la cabeza y dijimos, vamos a hacer unas cosas diferentes porque vamos a ser diferentes, efectivamente. ¿Y cómo se os ocurre esta idea de mezclar la xouba con el pimiento de padrón? En nuestra fábrica no es la primera vez que se hace. Es decir, como mucho, muchas veces hacemos o podemos hacer en casa, muchas veces es investigar, probar y unas veces nos sale bien o no sale mal. Efectivamente, nos gusta recordar, la filosofía de la empresa es trabajar ese producto de cercanía. Y si estamos hablando de mejillones de aguiño de Ribeira, navajas de Muros y Fisterra, y estamos hablando de pescado de Rianxo, ¿por qué no de una conserva también con padrón, que es de cercanía? Al fin y al cabo, lo que buscábamos en esta conserva es que cuando tú estés tomando esas sardinas o aproveches ese aceite, el pimiento de padrón no lo tenemos todo el año, es lo que estamos haciendo. Muchas veces esa variedad viene incluso del extranjero, que nos recuerde, sin tener que estar en campaña, que nos recuerde esos sabores, nos recuerde a ese pimiento de padrón. Oye, Pascual, y certificación de origen y control de trazabilidad es una de las cosas que vosotros más podéis presumir. Esto exactamente, y mientras nos lo cuentas, vamos nosotros un poco a probar esto, Sí. porque es que esto está aquí abierto, echando un olor que yo no puedo más. ¿Sabes qué pasa? Que yo tengo miedo en fin, de que se me caiga todo, en definitiva. No, yo te lo hago. Algo caerá en boca, algo caerá en boca. Cuéntanos cómo es este tema. A ver, estar dentro de la marca Xouba de Rianxo posibilita realmente entrar dentro de un plan completo en el que partimos y señalando todos los puntos de toda la trazabilidad de la producción. Por eso el plan o la marca de Xouba de Rianxo cuida esos barcos en extracción, cuida el proceso y la manipulación y cuida efectivamente, en este caso las conservas, cuida cómo se trabaja. Entonces, en cada lata hay un código QR que señala toda esa trazabilidad. Sabe cuándo se pescó, en qué barco se pescó, cuándo se elaboró y esos datos efectivamente te dan seguridad alimentaria por un lado, pero también te dan prestigio porque nadie puede estar abanderando la marca Xouba de Rianxo sin pasar por esas certificaciones. Pascual, está espectacular. ¿Qué opinas? Está espectacular. Hemos probado es la de una de delicadeza, además. Sí, la de aceite. Hemos probado la de aceite de oliva puro y duro, ¿verdad? Sí. Que sería un poco la más sencillita. Ahora es la más sencilla. Y... Tenemos aquí abierta la de pimientos de padrón y es un poco, pues eso, la diferencia en la coloración, el aceite son los mismos, pero el sabor de padrón ya se ha emulsionado en el aceite. Hay que pensar que una buena conserva, nosotros las que elaboramos, tardamos unos meses en salir al mercado básicamente para que el pescado, sobre todo el pescado azul, evolucione
evolucione siempre mejor. Es verdad que la de pimiento de Padrón, que yo tuve el lujo de poderlo probar ayer, te deja ese Sí, picorcillo, ese recuerdo, esa afonía que te deja siempre el efectivamente, pimiento. no significa que pique, pero sí, No pica efectivamente, nada. evoca ese sabor de pimiento de Padrón. Ahí entiendo que es buscar ese equilibrio, ¿no? Puede ser un poquito complicado, es decir, que te deje ese recuerdo, pero que al mismo tiempo no te toque, digamos, el pimiento que ha picado. Claro. A ver, hay que pensar que toda la verdura que podemos incorporar a una conserva de pescado, es decir, cuando el alimento principal es el pescado y no es la verdura influye, pero no modifica la propiedad organoléptica del pescado. Y aunque ese pimiento de Padrón, que podríamos ser que unos nos picaran, no iba a influir en la evolución ni en la capacidad de poder absorber ese picante. Ahora estáis presentando esto, pero intuyo que en vuestras cabezas hay muchas ideas. ¿Qué va a ser lo siguiente? Algo que ha empezado en campaña este último día. Esta semana ha empezado una campaña también en Las Rías y efectivamente en torno al mes de abril habrá otra cosa diferente. No nos puedes avanzar más de momento. Va a ser un marisco. Va a ser un marisco. Bueno. Va a ser un marisco. Bueno, sí, muy importante, ¿no? Trabajar el producto de proximidad, trabajar nuestro producto, ensalzar nuestro producto y reivindicar también nuestro producto. A ver, efectivamente, es decir, nosotros como gallegos nos es difícil identificar la comunidad con un solo producto porque los tenemos muchos en distintas comarcas o en distintos mares. Yo que soy del norte del Lugo, es decir, puedo identificar en pescado el bonito, pero lo que presentamos, lo que estamos hablando ahora de un ancho barriancho, que no podemos tener en mente o podemos haber escuchado en la calle, es que esa sardina del Alba, que bueno, sí, es la última que se pesca en una pesquería de cerco normal, no es esto, no es este producto, porque este lo supera con creces, pero lo supera básicamente porque es parte del esfuerzo personal de los marineros, es decir, de ese esfuerzo de tirar hacia la barca la red una vez que según está subiendo, coger la sardina una a una, que muchas veces nosotros estamos en casa, pero muchas veces la temperatura, aunque sea verano, puede estar por debajo de los 5 grados y eso es mojarse, es esfuerzo. Eso es mojarse de verdad, además. Efectivamente, aparte es ese dicho, el que pescado quiere mojarse tiene, no hay más. Muy bien, pues Pascual Tarrón de Aconserveira, muchísimas gracias por traernos esta delicia, muchísimas gracias por contarlo también aquí en la radio. Gracias a vosotros, cuando queráis. María, gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana. Llega la Navidad y pides un deseo. Después de pagar tu carnet, de sufrir jornada a jornada, solo quieres acabar el año ganando un partido. Este domingo despedimos el año en Carrusel Deportivo Coruña. Último partido del 2023. Domingo, 6:30, desde Oispiñedo, Arenteiro Depor en Carrusel Deportivo Coruña. Antes del parón tenemos cita en Carrusel Deportivo Coruña. La emoción del fútbol en el 97.6 FM. radiocoruna.com, la app de la SER y el canal de YouTube de Radio Coruña. Este domingo dile adiós al 2023 en Carrusel Deportivo Coruña. Si juega el Depor, juega Carrusel Deportivo Coruña. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega, tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados, tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacerlo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. Recta final de esa edición de Hoy por Hoy a Coruña en este viernes 15 de diciembre. Prácticamente la cuenta atrás ya para la celebración de las fiestas navideñas y de eso vamos a hablar con la viajera empedernida, con Nani Arenas. Hola, ¿qué tal, Nani? Muy buenas. Hola, Marcos, muy buenas. Bueno, porque hay un montón de tradiciones y hay un montón de ritos y, bueno, pues de diferentes formas de afrontar estas fiestas, ¿no? Pues sí, cuando viajas por el mundo en estas fechas, en Navidad, lo que te encuentras es que no en todas partes se celebra como las celebramos nosotras. Y entonces lo que te encuentras es algunas tradiciones parecidas a las nuestras, pero con algunos matices diferentes y otras completamente distintas que son muy curiosas.
Así que nada, si te parece hacemos un pequeño repaso por algunas de las que a mí me han llamado la atención. Bueno, y de entrada querías hablarnos del origen del Adviento. Sí, bueno, es que al final la Navidad y estas celebraciones que tenemos estos días con un matiz religioso, en realidad tienen un origen completamente pagano, ¿no? Porque en sus orígenes, antes de que existiera el cristianismo, las celebraciones tenían que ver con el solsticio de invierno, es decir, la noche más corta del año. ¿Y qué hacían en los países nórdicos, en Europa, o qué hacían nuestros antepasados? Pues intentaban agradar a los dioses, a los que eran sus referencias en aquellos años, y lo que hacían era intentar pedirles buenas cosechas, intentar pedirles un poco de prosperidad, pero teniendo en cuenta de que eran las noches más oscuras, frías, el invierno, bueno, pues imagínate, ¿no? Lo duro que podría ser además en aquellos años cuando ni teníamos calefacción, ni luz eléctrica, ni nada, ¿qué hacían? Pues encender hogueras y encender velas. ¿Para qué? Para intentar poner un poco de luz a esas noches tan oscuras, frías, ¿no? Habituales también en Centro Europa, países nórdicos, y ahí nace la tradición un poco de ese encendido de las velas, ¿no? De esa necesidad de poner luz, que ahora, bueno, se ha traducido, pues ya lo vemos, ¿no? ¿Qué ciudad navideña en el mundo no está llena de luces y llena de iluminación artificial? Que es, bueno, pues un poco el origen de intentar poner un poco de claridad y de alegría pues a las noches más tristes y más frías del año. Y eso con el paso del tiempo se tradujo en el Adviento. Llegó el cristianismo, adaptó esa costumbre pagana a las costumbres cristianas y le metió un poquito de religión por el medio. ¿Y qué tenemos? Pues esa costumbre de encender 4 velas, ¿no? Durante el Adviento, que en España no se celebra de una manera muy ritual, si vemos las coronas de Adviento por muchos sitios, pero no tenemos esa costumbre familiar de encender las velas todos los domingos, pero por ejemplo en Centro Europa las familias se reúnen y todos los domingos, los 4 domingos del Adviento hasta la Navidad, encienden una vela en familia y tienen una celebración casi religiosa, digamos, ¿no? Alrededor de esa tradición. Y hoy además termina el Hanukkah judío, ¿no? Pues sí, porque los judíos también al final lo mismo, ese origen pagano de la religión para los cristianos se tradujo pues en los que son las celebraciones de Navidad, pero los judíos lo llaman el Hanukkah. ¿Y qué hacen? Pues también hacen un encendido de velas. Lo que pasa es que ellos encienden las velas de un candelabro a lo largo de 8 días, un candelabro que tiene 9 brazos. Esa diferencia entre el candelabro que tienen los judíos para sus celebraciones religiosas habituales y el que tienen en Navidad. Y encienden durante estos 8 días de celebraciones también en familia una vela cada día. Y al fin y al cabo, si te das cuenta, aunque estamos hablando de religiones completamente diferentes, ¿no? Estamos viendo que tienen unas costumbres muy parecidas pues, a las que tenían antiguamente los que no creían en nada, ¿no? Los que creían en la naturaleza. Bueno, las luces que son grandes protagonistas, ¿no? En estas celebraciones, incluso con algunas ciudades que parecen inmersas en una especie de competición, ¿no? Por tener pues el mayor despliegue posible de luces navideñas. Digo, las luces es un elemento importante y después está el tema de los regalos. Aquí estamos muy acostumbrados, evidentemente, a la tradición de los Reyes Magos. En muchas familias también existe la tradición de Papá Noel en la Nochebuena, los Reyes Magos pues entre el 5 y el 6 de enero, pero esto no es así en todos los países. Pues no, mira, por ejemplo, en Holanda, en los Países Bajos, ya ha llegado San Nicolás, llega el 6 de diciembre. Los niños en los Países Bajos ya han recibido sus regalos, porque San Nicolás es un santo que además es curiosamente, dicen, hay muchas leyendas alrededor de San Nicolás, ¿no? Pero la más conocida entre los niños de los Países Bajos holandeses es que viene de España. Viene de España, cuentan que sale del País Vasco y llega en barco a un puerto holandés y a partir de ahí inicia un recorrido por todo el país para entregar los regalos a los niños. Y es el 6 de diciembre, o sea que es antes incluso de que empiece casi lo que es la celebración pura y dura de la Navidad. Y luego nos encontramos otros países, por ejemplo, si alguien está planeando hacer una escapada a Europa, ¿sí? Que tenga en cuenta que la Navidad en Centro Europa y en los lugares más importantes, sobre todo Alemania, Austria, República Checa, Hungría, los mercadillos se cierran el día 25, que es un pequeño chasco que se lleva a veces la gente, ¿no? Que aprovecha para viajar a estos países pues del 26 al 31 o la primera semana de enero, y en esos países la Navidad se termina con el Adviento y en cuanto termina el Adviento se retiran los mercadillos y se retiran gran parte de las luces. Solo quedan las que se dedican a la Nochevieja para celebrar el cambio de año
pero lo que es ese ambiente navideño en muchas localidades se pierde. Y es una cosa que digo a la gente que lo tenga en cuenta, porque a veces es una pequeña decepción. Claro, prácticamente cuando aquí estamos empezando, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque también los regalos, por ejemplo, en Austria los lleva el niño Jesús. Es un ángel, ¿no? Es un ángel que se llama el Christkindl y es el encargado de llevar los regalos, pero los lleva la noche del 24 al 25. Y no solo deja regalos, sino que en Austria hace una cosa muy divertida, y es que además de dejarte los regalos para los niños, te decora el árbol de Navidad. O sea, las familias ese día salen de mercadillos, de compras, dejan la casa vacía para poder permitir que el niño Cristo llegue a las casas, y aparte de dejar los regalos, cuando vuelven se encuentran que el árbol de Navidad está lleno de luces. Así que una cosa bastante curiosa. Sí, ya te deja el trabajo hecho, eso es una maravilla, ¿eh? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Hay tradiciones que estaría muy bien exportar para aquí. Pero bueno, nosotros tenemos nuestros Reyes Magos, claro. Y por ejemplo Italia también lo tiene, pero en Italia también son la noche del 5 al 6 de enero, pero no son Reyes Magos, es una bruja, la bruja Befana la que lleva los regalos. Porque al final, como las Navidades tienen mucho así también de esoterismo, ¿no? De leyendas extrañas. Y, por ejemplo, antiguamente en Noruega se creía que la noche del 24 al 25 era tan oscura y tan fría que es que llegaban las brujas. O sea, se tenía pánico, porque no llegaba un niño Jesús a salvarnos, sino que llegaban brujas a causarnos males. ¿Qué hacían? Esconder las escobas y esconder todo aquello que pudiera atraer a las brujas para evitar que fueran a las casas de la gente. Y en ese origen tiene también la leyenda, en esa historia tiene un poco que ver con el origen de la bruja Befana de Italia. ¿Por qué? Porque es una bruja buena que trae los regalos a los niños buenos, no a los niños malos, pero que tiene que ver con ese concepto de la brujería y del miedo, ¿no? Que había a la noche más oscura, más triste y más angustiosa, digamos, del año, ¿no? Qué curioso. Bueno, pongamos que alguien que le hayamos incitado, ¿no? Con este recorrido y que se le esté pasando ahora mismo por la cabeza, ostras, pues sí que me gustaría hacer ahora, aprovechar estos días y hacer un viaje. ¿A dónde recomendarías tú, Nani? Bueno, yo ya siempre digo que quien quiera vivir la Navidad de una forma muy especial, bonita, entrañable, tiene que ir a Centro Europa. A mí personalmente me encanta Austria, me encanta Alemania, Múnich tiene unos mercadillos maravillosos, y Francia. Francia tiene también rincones y pueblos donde la Navidad es una maravilla. Pero, ojo, a partir del día 25, en Francia no, en Francia sí que pueden quedar más, pero muchos de ellos desaparecen, porque ya empiezan las celebraciones centradas en el Año Nuevo, ¿no? Que tiene también muchas costumbres y muchas curiosidades, pero eso ya sería otro tema. Pero bueno, yo lo que digo a la gente es que se anime, porque es una época muy bonita para viajar y para disfrutar de todas estas tradiciones y leyendas. Está claro que sí. Muy bien, pues Nani Arenas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, y bueno, pues ya casi toca decir Feliz Navidad, ¿no? Sí, porque ya está ahí prácticamente llamando a la puerta. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven. Los Panchos, Mocedades, Tanxugueiras, Ana Mena, en fin, mucha diversidad musical aquí en Hoy por Hoy a Coruña. Cerramos esta edición de programa de 15 de diciembre de este año 2023. Antía Ulloa ha estado en el control técnico de sonido, David Iglesias en la realización digital, aquí en el micrófono les ha hablado Marcos San Luis. Enseguida llegamos a las 2 de la tarde, enseguida nos enteramos de lo que está pasando ahí fuera a través de los servicios informativos de la cadena SER.